Bitcoin continúa en el interior de este rango en el cual ha venido moviéndose a lo largo de los últimos 2 meses, el cual se sitúa entre los $90.000 y los $106.000. Y por lo tanto, la pregunta que varios de nosotros nos estamos haciendo es ¿qué dirección va a tomar? Es decir, ¿va a terminar rompiendo la parte superior del rango, lo cual supondría alcanzar nuevos máximos históricos? ¿O por el contrario, es más probable que termine rompiendo la parte inferior del rango, lo cual supondría tener una caída hasta niveles como por ejemplo el correspondiente a los $75.000, lo cual nos daría la oportunidad de retestear como soporte la parte superior del antiguo rango en el cual estuvimos moviéndonos durante 8 meses, desde marzo hasta noviembre de 2024. Por esta razón, en este vídeo me gustaría presentar una serie de gráficas que nos van a dar una idea general de qué es lo más probable que puede terminar pasando. Y bueno, por esta razón, si estáis holdeando Bitcoin como yo y os interesa esto, pues os recomiendo que os quedéis hasta el final del vídeo. Y bueno, la primera gráfica que me gustaría comentar es esta de aquí, que es la llamada Bitcoin Volatility History, la cual mide la volatilidad de Bitcoin, es decir, cómo fluctúa el precio de Bitcoin en comparación al precio promedio de Bitcoin en un periodo de tiempo determinado. Y lo interesante de esta gráfica es que, como podemos ver, la volatilidad de Bitcoin suele moverse de forma cíclica. Es decir, si revisamos más de cerca la historia de este indicador, podemos ver que típicamente la volatilidad suele moverse alternando entre periodos de expansión, en el cual la volatilidad aumenta, seguido de periodos de contracción, en el cual la volatilidad de Bitcoin disminuye. Y como podemos ver, actualmente venimos de un periodo de contracción, es decir, podemos ver que desde los máximos que alcanzamos aquí, el 27 de noviembre del 2024, la volatilidad de Bitcoin ha venido reduciéndose y actualmente esta se sitúa en el 1,99%. Por lo que a priori lo que podríamos esperar es que el siguiente movimiento de la volatilidad fuera un movimiento de expansión, lo cual equivaldría a que se produjera un nuevo movimiento impulsivo en Bitcoin, lo que nos llevaría a finalmente romper este rango en el cual se encuentra el precio y en el cual nos encontramos desde los últimos 2 meses, es decir, desde el 16 de diciembre del 2024. Sin embargo, hay que tener en cuenta que este nuevo movimiento impulsivo podría ser tanto un movimiento alcista como un movimiento bajista. Sin embargo, como comentaremos más adelante en el vídeo, hay una serie de eventos macroeconómicos que podrían suceder en el corto plazo que podrían darle una dirección a este movimiento alcista, que tendríamos como resultado de que la volatilidad de Bitcoin iniciara un nuevo movimiento impulsivo. Pero bueno, esto lo comentaremos más tarde. La otra cosa que me gustaría comentar de este indicador es que si repasamos la historia de la volatilidad durante el último año, podemos ver que durante todo el 2024 solo ha habido 3 momentos en los cuales hayamos tenido una volatilidad tan baja similar a la que nos encontramos ahora. El primero de estos momentos fue en febrero del 2024, y lo que pasó después de que la volatilidad se incrementara fue que tuvimos un nuevo rally alcista en Bitcoin, lo cual lo llevó a visitar el all-time high de ese tiempo, situado en los $74.000. El segundo de estos momentos ocurrió una vez que el precio de Bitcoin ya se encontraba tradeando en esta especie de consolidación en la cual estuvimos desde marzo hasta noviembre. Y lo que pasó con el siguiente movimiento expansivo en la volatilidad fue que el precio de Bitcoin cayó hasta la parte inferior del rango, situada en los $50.000, para después iniciar un nuevo rally alcista hasta la parte superior del rango, situada en los $68.000 más o menos. Y por último, la última vez que tuvimos un nivel de volatilidad similar al que tenemos ahora fue en noviembre del 2024. Y lo que pasó después fue que Bitcoin inició un nuevo rally alcista, rompiendo el rango en el cual se había encontrado moviéndose durante los 8 meses anteriores, y llegó hasta el máximo del ciclo, el cual se sitúa en los $107.000 aproximadamente. Ahora mismo nos encontramos en un nivel de volatilidad similar al que teníamos en estos 3 momentos del 2024. Por lo tanto, todo parece indicar que a priori la volatilidad se está preparando para iniciar un nuevo movimiento expansivo, lo cual, como dijimos antes, esto llevaría al precio de Bitcoin a iniciar un nuevo movimiento impulsivo que finalmente rompiera esta etapa de consolidación en la cual nos encontramos desde noviembre/diciembre del 2024. Y por lo tanto, lo siguiente que quiero hacer es comentar una serie de gráficas que nos van a dar una idea general de cómo está la economía en el mundo,
para tratar de averiguar si este movimiento impulsivo que parece que se va a dar en el corto plazo es más probable que sea un movimiento alcista o un movimiento bajista. Y para ello la siguiente gráfica que me gustaría analizar es la liquidez global, la cual, como ya comenté en muchos otros vídeos, no quiero pararme mucho en esto, la liquidez global es el motor principal que mueve el precio de varios activos financieros, entre los cuales se encuentra Bitcoin, y por correlación positiva con Bitcoin, también el resto de las criptomonedas. Y como podemos ver, si hacemos zoom in en esta gráfica, ahora mismo venimos de un periodo de tiempo en el cual la liquidez global ha disminuido bastante en el mercado y por lo tanto, teniendo en cuenta que existe un desfase de tiempo de aproximadamente 12 semanas, es decir, el precio de Bitcoin tarda alrededor de 12 semanas en reaccionar a los cambios en la liquidez global, pues debido a esto es muy probablemente lo que ha hecho que estemos en esta etapa de consolidación en los últimos meses. Sin embargo, como podemos ver, desde el momento en el cual alcanzamos el punto mínimo en la liquidez global, allá por el 6 de enero del 2025, podemos ver que ya la liquidez global parece haber aumentado otra vez y por lo tanto lo que podríamos esperar es que el precio de Bitcoin reaccionara a este incremento de la liquidez global en unos 2-3 meses, es decir, alrededor de mayo, junio del 2025, y que por lo tanto pusiera nuevos máximos. Además de esto, ahora mismo la situación macroeconómica parece estar siendo bastante favorable para los activos de riesgo, como veremos también más adelante en otras gráficas, ya que ahora mismo tenemos un presidente de los Estados Unidos, el cual se ha propuesto estimular la economía de los Estados Unidos, y la única forma de hacer esto, o bueno, una de las principales formas, es aumentando la liquidez en el mercado, es decir, la liquidez en los Estados Unidos. Y teniendo en cuenta que los Estados Unidos son la primera economía del mundo, el dinero M2 en los Estados Unidos obviamente va a tener un gran impacto en el dinero M2 global. Por lo tanto, lo que podemos esperar a priori es que esta liquidez global continúe aumentando a lo largo de todo este 2025, principalmente por los estímulos que van a tener lugar en la economía de los Estados Unidos, y por lo tanto lo que podemos esperar es que este mercado alcista, al menos para Bitcoin, sí que se alargue por lo menos hasta el final del 2025. La siguiente gráfica que me gustaría analizar es la relación entre el precio de Bitcoin con el High Yield Credit, los cuales son bonos de empresas que pagan unos grandes intereses, y la razón por la que estos bonos pagan intereses tan grandes es porque han recibido una mala calificación de las auditorías, lo cual quiere decir que existe un riesgo bastante elevado de impago, por lo que podemos pensar en la demanda de este tipo de bonos como un reflejo del interés de los inversores por asumir más riesgo. Y es por esta razón por la que típicamente cuando la demanda de estos bonos aumenta, esto suele coincidir con periodos de tiempo en los cuales Bitcoin, el cual es también un activo de riesgo, aumenta mucho su precio, ya que estos son periodos de tiempo en los cuales los inversores están más interesados en asumir más riesgo y por lo tanto suelen vender sus activos de renta fija, como por ejemplo pueden ser los bonos del Estado, y suelen invertir en activos de renta variable, como por ejemplo pueden ser las acciones o Bitcoin en este caso. Y por el contrario, aquellos momentos en los cuales la demanda por este tipo de bonos de riesgo disminuye, esto suele coincidir con periodos de tiempo en los cuales los activos de riesgo no lo hacen bien. Y por lo tanto, estos son periodos de tiempo en los que Bitcoin tampoco se comporta bien y por lo tanto esto suele coincidir históricamente con los mercados bajistas. Ahora mismo podemos ver cómo el interés por este tipo de bonos parece haber estado aumentando durante el último año, lo cual quiere decir que actualmente estamos entrando en un periodo de tiempo en el cual los inversores están más interesados en asumir más riesgo. Y por lo tanto, esto quiere decir que muy probablemente, eventualmente, estos inversores van a estar más interesados en holdear activos de riesgo, como por ejemplo pueden ser las acciones del Nasdaq o las del SP 500, y tradicionalmente Bitcoin siempre lo ha hecho muy bien en este periodo de tiempo en los cuales los inversores están incentivados a asumir más riesgo. Bien, a la última gráfica que me gustaría comentar en cuanto a lo macroeconómico es la relación que existe entre el precio de Bitcoin y el valor del dólar. Es decir, en esta gráfica tenemos representado el DXY, el cual mide el valor del dólar en comparación con una serie de divisas extranjeras. Y como podemos ver históricamente, aquellos periodos de tiempo en los cuales el DXY aumenta, lo cual quiere decir que el dólar aumenta mucho su valor, bien sea porque estos son periodos de tiempo en los cuales hay incertidumbre económica y por lo tanto los inversores tienden a deshacerse de sus activos de riesgo y a refugiarse en el dólar, pues como podemos ver históricamente, cuando el valor del dólar aumenta, esto ha coincidido siempre con periodos de tiempo en los que los activos de riesgo no lo han hecho nada bien, y por lo tanto esto ha coincidido siempre con periodos de tiempo en los cuales tenemos un mercado bajista en Bitcoin. Bien, lo interesante aquí es que, como podemos ver,
a pesar de que el dólar ha estado aumentando mucho su valor durante los últimos meses, Bitcoin sí que ha podido sostener sus niveles con bastante firmeza. Es decir, podemos ver que el dólar comenzó a aumentar desde el 25 de agosto del 2024 más o menos, y a pesar de este rally alcista que hemos tenido en el dólar, tuvimos el breakout de este rango en Bitcoin también en noviembre del 2024. Y luego, a pesar de esta fuerza del dólar, Bitcoin sí que es verdad que ha podido mantener el suelo de los 95.000 dólares. A pesar de que, como digo, el dólar ha estado aumentando mucho su valor en los últimos meses. Sin embargo, al igual que comenté antes, al analizar la liquidez global, ahora mismo es probable que el dólar pierda valor a lo largo de todo este 2025. Es decir, Trump ya ha dicho en varias ocasiones que le interesa un dólar más débil por ahora, ya que su intención es estimular la economía en los Estados Unidos, y por lo tanto es probable que veamos cómo el valor del dólar sigue disminuyendo a lo largo de todo este 2025, lo cual suele coincidir con periodos de tiempo en los cuales los inversores suelen asumir un mayor riesgo, también debido a que suele entrar mucha mayor liquidez en la economía, al igual que vimos en esta gráfica anterior. Y por lo tanto, este aumento de la liquidez y este mayor interés de los inversores por holdear activos de riesgo suele hacer que el precio de Bitcoin aumente mucho en estos periodos de tiempo en los cuales el DXY disminuye. Es decir, en periodos de tiempo en el cual el dólar pierde valor. La conclusión de esto es que, tras analizar todas estas gráficas, todo parece indicar que a priori este 2025 las condiciones van a ser muy favorables para los activos de riesgo, y por lo tanto todo esto hace probable que el siguiente movimiento impulsivo que parece que estamos a punto de tener en Bitcoin, consecuencia del incremento en la volatilidad de Bitcoin que parece que está a punto de ocurrir, pues todo esto hace que lo más probable sea que este nuevo movimiento impulsivo sea un movimiento alcista y que por lo tanto rompamos este rango en el cual hemos estado durante los últimos 2 meses y que alcancemos nuevos máximos históricos. Por lo que a priori todo este 2025 pinta muy bien para los activos de riesgo y en específico para Bitcoin, ya que es lo que nos centramos en este vídeo. Por último, ahora que ya tenemos una idea general de lo que está pasando en la situación macroeconómica, me gustaría analizar una serie de indicadores que nos van a mostrar lo que está pasando más específicamente en la propia red de Bitcoin. Y para ello, el siguiente indicador que me gustaría discutir es este de aquí, que es el llamado Bitcoin MVRV Z-Score, el cual analiza la relación que existe entre el precio de mercado de Bitcoin, que es el precio al cual se tradean los exchanges, y su precio realizado, que no es más que el precio promedio al cual adquirieron su Bitcoin todos los participantes del mercado. Es decir, supongamos que yo adquirí todo mi Bitcoin a principios del mercado alcista, cuando este todavía cotizaba por los 20.000 dólares, y que otra persona compró todo el suyo un poco más tarde, cuando Bitcoin ya cotizaba por los 40.000 dólares. Pues bien, esto significaría que esta persona y yo tendríamos un precio promedio de compra, es decir, un precio realizado de 30.000 dólares. Pues bien, de la misma forma, el precio realizado de Bitcoin, que aquí en esta gráfica aparece representado por esta línea azul, no es más que el precio promedio al cual adquirieron su Bitcoin todos los participantes del mercado. Y por lo tanto, este indicador nos va a mostrar si en promedio la mayoría de los holders de Bitcoin están en ganancias o están en pérdidas. Y es más, podemos incluso eliminar la Z-Score, que lo único que hace es normalizar los datos. Y si miramos los datos crudos producidos por el MVRV, podemos ver que actualmente, en promedio, los holders de Bitcoin han hecho un 1,94x, lo cual es bastante interesante, ya que si por ejemplo miramos en qué nivel se situaba el MVRV en el ciclo anterior, hace 4 años, cuando tuvimos el primer pico en marzo del 2026, pues podemos ver que en este momento, de media, los holders de Bitcoin habían obtenido un 3,96x en ganancias. Y sin embargo, 4 años más tarde, con Bitcoin cotizando prácticamente el doble de lo que cotizaba en marzo del 2021, ya que actualmente Bitcoin se encuentra cotizando alrededor de los 95.000 dólares, tenemos que en promedio los holders solamente han hecho un 1,94x. Por lo tanto, esto nos muestra que esto es una relación bastante sana, ya que nos muestra que todavía queda bastante potencial alcista antes de que termine el mercado alcista. Y bueno, también podemos utilizar el Z-Score, el cual lo único que hace es estandarizar estos datos, los datos producidos por el MVRV, y por lo tanto tenemos este indicador que aquí va a estar representado con la línea amarilla y que se va a mover en un rango de entre 0 y 10, de forma que cuando el precio de mercado de Bitcoin cruza al alza su precio realizado, por ejemplo, porque nos encontramos en un mercado alcista, pues lo que va a hacer este indicador es aumentar.
E históricamente, como podemos ver hacia el final de cada mercado alcista, este indicador, el Z-score, suele alcanzar la franja roja superior. Y por el contrario, cuando el precio de mercado cae y cruza a la baja su precio realizado, por ejemplo, porque nos encontramos en un mercado bajista, esto lo que va a hacer es que la Z-score disminuya. Y como podemos ver históricamente, hacia el final de cada mercado bajista, tenemos que la Z-score ha descendido hasta la franja verde inferior en esta gráfica, lo cual ha señalado con bastante precisión el final de cada mercado bajista. Es más, de hecho, si en todos estos ciclos hubiéramos dejado atrás nuestros sentimientos y hubiéramos comprado siempre que el Z-score llega hasta la franja roja inferior y hubiéramos aprovechado para vender siempre que el Z-score llega hasta la franja roja superior, pues hubiéramos bordado en todos estos ciclos, ya que, como podemos ver, hasta ahora este indicador ha sido capaz de señalar con una precisión increíblemente exacta el final de cada mercado bajista y el final de cada mercado alcista. Ahora mismo, como podemos ver en esta gráfica, el Z-score se encuentra en un nivel del 1,85%, por lo que aún se encuentra muy lejos de las áreas en las que típicamente señalan el final del mercado alcista. Sin embargo, con esto no quiero decir que haya que esperar hasta que este indicador llegue hasta la zona roja antes de empezar a vender, sino que una vez que este indicador llega hasta el nivel 5 o 6, pues esto nos indicará que ya muy probablemente el mercado está muy sobrecalentado, que en promedio la mayoría de los holders de Bitcoin están en grandes ganancias y que por lo tanto es probable que nos estemos aproximando al final del mercado alcista. Por lo que lo más inteligente, una vez que este indicador llega hasta estos niveles, sería empezar a hacer un DCA out del mercado y empezar a tomar ganancias poco a poco y a salir poco a poco del mercado. Por último, la última gráfica que me gustaría comentar es esta de acá, la llamada Bitcoin Terminal Price, la cual es una gráfica que se utiliza principalmente para tratar de averiguar, es decir, tratar de predecir el precio que podría alcanzar Bitcoin al final del mercado alcista. Bien, no obstante, algo que me gustaría comentar antes de pasar a discutir esta gráfica es que en mi opinión siempre es mucho mejor ser reactivo que predictivo. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues a que en mi opinión siempre va a ser mucho mejor reaccionar a las señales que nos van a ir diciendo que ya muy probablemente el mercado alcista va a estar llegando a su fin, como por ejemplo la MVRV Score, la cual nos indica que ya la mayoría de los holders están en muchas ganancias y que por lo tanto es probable que el mercado alcista llegue a su fin pronto, o por ejemplo la liquidez global, la cual nos indica que ya muy probablemente la liquidez global, si ha alcanzado un pico máximo, lo más probable es que esta liquidez comience a disminuir y que por lo tanto el mercado alcista para Bitcoin termine. Y en mi opinión siempre va a ser mucho mejor reaccionar a estas señales conforme las vamos teniendo en estas gráficas, que tratar de predecir el punto máximo que puede alcanzar Bitcoin al final del mercado alcista y no vender hasta alcanzado ese punto. Ya que, por ejemplo, en el ciclo anterior, mucha gente se quedó esperando a que Bitcoin alcanzara los $100.000 antes de vender. ¿Y qué pasó? Pues que Bitcoin nunca llegó hasta esta cantidad. Y mucha gente se quedó esperando a los $100.000 y al final tuvo que vender en pérdidas o tuvo que quedarse holdeando Bitcoin durante 4 años más y se quedó atrapada, por así decirlo. Por lo que, en mi opinión, como digo, siempre es mucho mejor ser reactivo a las señales que nos indican que estamos próximos al final del mercado alcista que ser predictivo y simplemente holdear Bitcoin hasta que llegue al precio que tenemos en mente, ya que quizás nunca llegue. Pero bueno, una vez dicho esto, este indicador que tenemos aquí podemos ver que históricamente ha sido muy preciso, es decir, ha sido muy exacto a la hora de predecir el precio final que alcanzaría Bitcoin al final de cada mercado alcista. Y bueno, no voy a entrar mucho en cómo funciona este indicador, es decir, en qué variables tiene en cuenta a la hora de predecir el precio que alcanzará Bitcoin al final del ciclo, ya que es un poco complicado y si queréis lo podéis mirar aquí en la página web del Bitcoin Magazine. Pero como dije antes y como podemos ver en esta gráfica, este indicador históricamente ha sido capaz de predecir con bastante exactitud el precio máximo que alcanzará Bitcoin al final del mercado alcista. Y lo interesante aquí es que, como podemos ver, este indicador acaba de superar recientemente un precio máximo para Bitcoin al final del mercado alcista de $200.000. Sin embargo, teniendo en cuenta que conforme el precio de Bitcoin aumenta, también lo hace este indicador, pues si tenemos en cuenta que lo más probable es que el final del mercado alcista lo tuviéramos a finales del 2025, esto en base a la teoría del ciclo de 4 años de Bitcoin, la cual si se volviera a respetar este año significaría que el mercado alcista debería de terminar a finales del 2025, pues si este fuera el caso, entonces es muy probable que este indicador para ese periodo se situara en un rango de precios de entre los 230.000 y los $260.000. Por lo que si este indicador fuera correcto
y también el ciclo de 4 años de Bitcoin siguiera vigente y por lo tanto tuviéramos el final del mercado alcista a finales del 2025, pues esto significaría que Bitcoin alcanzaría su punto máximo al final del ciclo entre los 230.000 y los 260.000 dólares, lo cual sería aproximadamente casi un 3x desde los precios actuales. Sin embargo, algo de lo que podemos darnos cuenta si analizamos esta gráfica es que históricamente, en todos y cada uno de los ciclos anteriores, el precio de Bitcoin ha superado por un poco el precio final proyectado por este indicador en cada uno de los ciclos. En realidad, si hiciéramos zoom aquí, podríamos ver cómo el precio real de Bitcoin al final del ciclo ha superado por unos pocos miles de dólares el precio final para el final del ciclo proyectado por este indicador, por el Bitcoin Terminal Price, lo cual, si lo tomáramos como un porcentaje, teniendo en cuenta el precio de Bitcoin en estos ciclos anteriores, esto supondría que el precio real de Bitcoin al final del ciclo ha superado por un 20% el precio proyectado por este indicador. Por lo que, aunque a priori esto pueda hacer parecer que este indicador no es tan preciso como comentábamos anteriormente, la cantidad de tiempo que el precio real de Bitcoin pasa por encima del precio proyectado por este indicador es mínima, es de solamente unos pocos días, por lo que teniendo esto en cuenta, podemos concluir que sí, este indicador ha sido extremadamente preciso a la hora de predecir el precio final de Bitcoin. Sin embargo, como comentaba antes, en mi opinión, siempre va a ser una estrategia mucho mejor y mucho más fiable simplemente ir analizando lo que hacen estos indicadores, como por ejemplo el MVRV Z-Score, y en base a esto ir haciendo un DCA out del mercado e ir tomando profits poco a poco, ya que timear completamente el final del mercado alcista es extremadamente difícil. Ni siquiera los profesionales, es decir, ni siquiera los traders profesionales pueden timear completamente el final del mercado alcista. Y bueno, no me gusta hacer los vídeos muy largos y los anteriores me estuvieron quedando demasiado largos en mi opinión. Así que creo que voy a dejar aquí el vídeo y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo.